Dios les continúe bendiciendo a todos en este día número 75 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques Jueces capítulo 10. Hoy vamos a leer Jueces capítulo 10 al capítulo 12. Hoy vamos a seguir viendo a estos jueces que el Señor levantó para liderar a Israel en esta época. Así que vamos a leer Jueces capítulo 10, no sin antes hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, que podemos leer tu palabra, Dios mío, juntos, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos hables, nos ministres, que hables a nuestros corazones, que podamos recibir, Señor, la enseñanza, Padre, que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Padre, porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza y estamos dispuestos, Dios mío, con corazones, Dios mío, Padre, como terreno fértil, deseosos, Padre, de recibir esa buena semilla que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Jueces capítulo 10. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no los libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Capítulo 11. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer.
Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc, y el Jordán, ahora pues devuélvala en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Déjame ver si puedo acomodarlo aquí. Gloria a Dios. Ahora sí. Entonces, después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no por el lado oriental de la tierra de Moab. Acampó porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Yaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, a Aroer y a sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, porque no las habéis recobrado en ese tiempo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy
entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jefté los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días al año. Capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces decían: ahora pues di Chibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibsab de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, los cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita,
y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Gloria a Dios. Vemos en este capítulo 10, gloria a Dios, unos nombres nuevos, unos jueces. Uno de ellos se llamaba Tola, de la tribu de Isaacar, y estuvo gobernando 23 años y trajo estabilidad, trajo paz al pueblo. Y luego también se menciona el nombre de Jair o de Yair de Galaad, quien juzgó a Israel por 22 años y dice que tenía 30 hijos que gobernaban 30 ciudades. Fíjense que aunque no hablaba mucho, la Biblia no menciona en detalle acerca de la personalidad, acerca de la vida, acerca de las hazañas de estos hombres, pero ciertamente su liderazgo mantuvo orden en Israel. Su liderazgo, ¿verdad?, fue un liderazgo que dio su fruto, ¿verdad?, en el tiempo en el cual estuvieron gobernando, que cada uno gobernó más de 20 años. Pero dice que el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea que continúa, ¿verdad?, sigue el mismo patrón, sigue la misma conducta. Mire, amado, tiene que haber un momento en que nosotros aprendamos de nuestros errores, que nosotros hagamos un detente y analicemos qué nos ha traído fracaso, qué nos ha traído hasta aquí, por qué estamos en la misma prueba nuevamente. A veces estamos en las mismas pruebas una y otra vez y es porque no hemos aprendido la lección. Es como el examen que uno saca F, pues hay que repetirte la materia, hay que repetirte el examen. Te dice, ay, pero esto es lo mismo de la otra vez. Sí, es lo mismo, pero ¿cuándo vamos a pasar el examen con A? ¿Cuándo vamos a aprender de los errores? ¿Cuándo entonces vamos a experimentar un cambio en nuestra conducta para que nuestras circunstancias cambien? Pero si seguimos en una misma actitud, en un mismo patrón de comportamiento, vamos a seguir teniendo el mismo patrón de resultados. Resultados negativos, resultados desfavorables. Porque lo bueno, ¿verdad?, no se cambia, lo bueno se mantiene para que siga dando buen fruto. Pero, amado, lo malo tiene que llevarnos a analizar nuestra vida, analizar cuál es nuestro proceder. Así que el pueblo volvió a hacer lo malo, ¿verdad? Estaban sirviendo a dioses paganos. Mira, amado, no estaban sirviendo a uno o dos dioses paganos. Dice en el versículo 6 del capítulo 10 que estaban sirviendo a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de los hijos de Amón y los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea, un pueblo que había conocido las maravillas de Dios, un pueblo que quizás la generación original que había salido de Egipto, ya esta generación quizás toda había perecido, pero conocían los relatos de sus padres y de ¿verdad?, y de sus abuelos. Y habían visto la mano de Dios, cómo Dios les había prometido esta tierra y ellos la habían adquirido. Gloria al Señor. Pero vemos que vuelven a desobedecer a Dios por este pecado de la idolatría. ¿Sabe? No cualquier pecado. Un pecado que ataca directamente al Señor, ¿verdad? Porque le estamos entonces honrando otras cosas en el lugar de Dios. No es lo mismo quizás, ¿verdad?, otro tipo de pecado, que aunque pecado es pecado, no hay pecado grande ni pequeño, pero estos pecados específicamente, lo que es la idolatría, son pecados en contra de Dios, en contra del pacto, en contra, ¿verdad?, de la relación que ellos tenían con Dios y de todas las cosas grandes que Dios había hecho por ellos. Que ahora ellos decidieran ir tras dioses falsos, amado, eso era una falta de respeto grandísima. Y dice que la ira del Señor se encendió en el versículo 7 y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas, quienes los oprimieron y los quebrantaron. 18 años, amado, 18 años estuvieron en esa opresión. Pero vemos que el pueblo ahora clama a Dios como siempre. Se acuerdan de Dios más que en la angustia, se acuerdan de Dios más que en los momentos difíciles. Amado, usted y yo no debemos ser así. Nosotros debemos acordarnos de Dios siempre. Pero el pueblo se acordó de Dios, clamó a Dios, y la respuesta de Dios es
un recordatorio de las muchas veces que Dios los había librado y todas las veces que ellos habían vuelto a dejar a Dios. Por eso le dice, no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, no los libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Aleluya. Andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. O sea, aquí vemos el carácter de Dios, Dios diciendo, ¿sabes qué? Ya yo no los voy a librar más. Clamen a los dioses de ustedes, clamen a los dioses a los cuales a ustedes han estado sirviendo y adorando, a ver si ellos los van a librar. Pero ante el arrepentimiento verdadero y genuino del pueblo de Israel, vemos que Dios, ¿verdad?, escucha, y Dios se angustió a causa de la aflicción de Israel. Y luego en el capítulo 11 vemos que Dios levanta al próximo, que se llamaba Jefté, que era galaadita. Fíjense que Jefté tenía un pasado un poco difícil. ¿Por qué? Porque era hijo de una mujer ramera. Entonces luego la esposa de Galaad le da hijos, y cuando los hijos crecen lo comienzan a echar a un lado y le dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a heredar de nosotros. Tú no vas a heredar junto a nosotros porque tú eres hijo de una ramera. Tú no eres un hijo legítimo. Tanto así que, aleluya, Jefté tuvo que huir a Tob, ¿verdad? Tuvo que huir a otra ciudad, a otro lugar, por causa del rechazo de su padre, de su familia, de sus hermanos. Pero luego entonces, cuando los amonitas atacan a Israel, los ancianos de Galaad se acuerdan de Jefté y deciden buscarlo para que sea un caudillo, para que sea su líder militar. Y ahí vemos a un Jefté diciendo, ahora me buscan después de que me rechazaron. Ahora se acuerdan de mí en su aflicción cuando, aleluya, me rechazaron en un momento dado. Cuando entonces, cuando ustedes me aborrecieron, me echaron a la casa de mi padre, ahí no les importó, pero ahora que están en aflicción, ahora se acuerdan de mí. Mire, amado, eso se parece muy similar al reclamo que hizo Dios al pueblo de Israel. Ahora se acuerdan de mí, clamen a los dioses de ustedes. Ustedes no adoran otros dioses, pues que sean ellos los que los libren. Pues ahora vemos a un Jefté que está diciendo, ahora se acuerdan de mí después de que me echaron de la casa de mi padre, después que me aborrecieron, después que me dieron la espalda, ahora que me necesitan, me buscan. No hay nadie ahí en el pueblo que los pueda librar, tienen que buscarme a mí. Pero vemos que entonces el pueblo le dice, bueno, si gana la victoria, si Dios te entrega la victoria, tú vas a ser nuestro caudillo, tú vas a ser nuestro líder. Nosotros te vamos a seguir. Y es ahí cuando Jefté está de acuerdo y decide, ¿verdad?, representar al pueblo de Israel y pelear la batalla en contra de los amonitas. Así que Jefté intenta resolver un conflicto con el rey de Amón, pero el rey no lo escucha, la batalla era inminente. Pero Jefté le promete a Dios, Jefté hace un voto con Dios, y podemos decir que un voto a la ligera, porque Dios le iba a entregar la victoria, pero aún así él quiso hacer un voto, una promesa, un compromiso de que si Dios le entregaba la victoria, él le iba a sacrificar a Dios lo primero que saliera a recibirlo cuando él llegara a la casa. Y vemos que regresa con la victoria. Dios le entregó esa victoria preciosa, pero entonces ahora, cuando Jefté regresa, adivinen quién fue la primera persona que salió a recibirlo. Su hija, su única hija. Él no tenía más hijas ni tenía más hijos. Por lo tanto, esto le causó un dolor fuerte en el corazón a Jefté. Y Jefté le dice, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Pero ella le dice, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que le prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Yo una vez prediqué bajo el tema, los hombres y las mujeres de Dios tienen palabra. Y yo hablaba acerca de este voto a la ligera que hizo Jefté,
hablé acerca de Ana, cómo hizo un voto con Dios. Mira, amado, cuando se le hacía un voto, se le hacía una promesa a Dios, eso era algo bien serio, había que cumplirlo. Por lo tanto, ahí vemos aún a la hija de Jefté diciendo, Padre, si le prometiste a Dios, le tienes que cumplir porque Él te dio la victoria. O sea, ella no le dijo, Señor, Padre, pero acuérdate que yo soy tu nena, yo soy tu única hija. Ay, padre, papá, pero tranquilo, que Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce tu corazón, Dios sabe que no era eso a lo que tú te referías, ¿no? Quizás había muchas excusas que se podían utilizar, pero vemos que aún la hija de Jefté le dice, papá, si le prometiste a Dios, tienes que cumplirlo. Y dice la Biblia que ella le pidió a Dios, le pidió a su padre, ¿verdad? 2 meses para llorar su virginidad en los montes. Y después cuando ella regresa, Jefté cumple esa promesa a Dios. Mire, amado, nosotros podemos conocer por medio de la ley que Dios no le agradaban nunca los sacrificios humanos. El único sacrificio humano que Dios recibió, por decirlo así, fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. Era con el motivo de que de salvar a la humanidad. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Era con ese propósito. Pero que Dios recibiera sacrificios de adoración, ¿verdad? Y que esos sacrificios fueran llevados a cabo, sacrificios humanos. Dios no recibía eso. Siempre eran sacrificios de animales. Por lo tanto, la idea de que Jefté fuera a sacrificar a su hija para Dios, hablando de físicamente matarla, ¿verdad? Quitarle la vida como para dedicarlo a Dios, sabemos, ¿verdad?, que esto no era una práctica que Dios aceptara. Esto lo hacían como una práctica de adoración a los dioses paganos. Sacrificaban niños a Moloch. Aún mujeres, ¿verdad?, y hombres, cuando hacían estos rituales de adoración, se cortaban ellos mismos y derramaban sangre, porque todos estos eran maneras de ellos adorar a sus falsos dioses. Pero Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, no recibía este tipo de sacrificio humano. Por lo tanto, podemos entender que cuando Él le está diciendo que le iba a sacrificar su hija a Dios, que se la iba a dedicar a Dios, está hablando de que la iba a dedicar a un servicio perpetuo, que la iba a dedicar a la obra de Dios por completo y que ella no se iba a poder casar. Por eso es que dice la Biblia que ella fue a llorar su virginidad a los montes, porque no conoció varón. Y además dice, aleluya, que todos los años iban, ¿verdad?, como a endecharla. Poderoso el que vive para siempre. Que ella nunca conociera varón, ahí podemos entender que fue dedicada a Dios, que fue dedicada al servicio a Dios y que nunca pudo casarse. De todas maneras, amado, esto nos enseña que no podemos hacer votos a la ligera. ¿Ves? Porque no había necesidad de Jefté hacer esto, pero al Jefté hacerlo y para completar ser su hija la que salió al encuentro, pues entonces él le tocó cumplir un voto que realmente era innecesario, pero como lo hizo a Dios, tenía que ahora cumplirlo. En Jueces capítulo 12 vemos que los hombres de la tribu de Efraín se enojan porque no fueron llamados a la batalla contra los amonitas. Y hay una discusión entre Jefté, ¿verdad?, y ellos, y produce una guerra entre los mismos israelitas. Cabe decir que esto era una guerra entre ellos mismos. Los galaaditas derrotan a los de Efraín y usan una prueba para identificar a los fugitivos. Aquellos que iban a pasar por el Jordán debían pronunciar una palabra que era Shibolet. Los de la tribu de Efraín no podían pronunciarla bien, no podían pronunciar bien la S y la H, ¿verdad? La C y la H. Al parecer tenían algún tipo de frenillo o algo así, y eso hacía que cuando les preguntaran y los mandaran a pronunciar Shibolet y ellos dijeran Zibolet, quiere decir que eran de la tribu de Efraín y, ¿verdad?, y al revelarse su origen fueran ejecutados. Y de esta manera murieron 42,000 hombres de Efraín. Y dice también la Biblia que Jefté juzgó a Israel por 6 años. Después de Jefté vinieron otros jueces
Uno de ellos fue Ibzan, quien estuvo, ¿verdad?, juzgando a Israel por 7 años. Luego fue Elón, quien estuvo unos 10 años. Y luego Abdón por unos 8 años. Y ellos trajeron una estabilidad a Israel, aunque fue, ¿verdad?, temporal. Aunque solamente, ¿verdad?, por el tiempo que estuvieron, porque vemos que a través de todos jueces se sigue repitiendo el mismo patrón de desobediencia, caen en idolatría, se apartan de Dios, luego entonces caen en manos de los enemigos, quienes los oprimen, y en su aflicción Israel se acuerda de Dios. Clama a Dios, Dios tiene misericordia de ellos y levanta otro juez sobre Israel, quien trae paz por un tiempo determinado hasta que el pueblo de Israel vuelve a desobedecer a Dios. El mismo patrón, amado, el mismo patrón repetitivo. Por eso es que podemos aprender de esta lectura bíblica que hay veces que hay que mirar lo que estamos viviendo y preguntarnos si es que nosotros necesitamos hacer un cambio. ¿Ve? Porque si estoy viviendo lo mismo, la misma prueba constantemente, tengo que preguntarme si es que yo sigo en el mismo patrón de comportamiento que me está llevando a esta prueba. Si es que yo todavía no he aprendido la lección. Si es que Dios me está repitiendo el examen porque todavía no acabo de cambiar lo que Él quiere que yo cambie. También podemos aprender que a pesar de el pasado difícil y doloroso que tuvo Jefté, eso no detuvo el que Dios lo usara. ¿Usted sabe cuántas personas hay con un pasado difícil, con una crianza, ¿verdad?, marcada, en la que fueron marcados por maltrato, por situaciones, ¿verdad?, que vivieron, por abandono, que cargan heridas del pasado? Nada de eso es impedimento para que Dios te levante, para que Dios te utilice, para que Dios te llame a hacer su voluntad. Pero fíjense que Jefté dejó eso a un lado. Sí, reclamó porque él dijo, ahora me buscan. Pero una vez le dijeron, ¿sabes qué? Si obtenemos la victoria, vas a ser nuestro caudillo, te vamos a seguir. Y él estuvo dispuesto a dejar el pasado doloroso atrás y levantarse a pelear la batalla porque era Dios, ¿verdad? No era el pueblo solamente el que quería poner a Jefté, sino era Dios mismo el que estaba dispuesto a respaldarlo porque lo había escogido. Así que también aprendemos de la historia de Jefté que no debemos hacer votos a la ligera, que debemos prometer lo que cumplimos, pero también pensemos antes de prometer, porque a veces nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca, porque decimos y prometemos a la ligera y nos emocionamos y prometemos cosas bajo emoción y decimos que vamos a hacer cosas en un momento dado y luego cuando lo pensamos, ¿qué pasa? Nos pesa, como le pasó a Jefté. Ahora le pesaba el haberle prometido eso a Dios, pero Dios nunca le pidió eso. Fue él que bajo emoción, bajo la ligera, bajo impulso, hizo un voto con Dios. Y ahora le tocaba cumplir lo que prometió. Así que pensemos nosotros antes de prometer a la ligera. Antes de nosotros entrar en compromiso, pensemos. Aleluya. También vemos en el capítulo 12 cómo el orgullo y los celos destruyen la unidad dentro del pueblo de Dios. Imagínense una tribu peleando con otra, lo que provocó la tribu de Efraín al ellos actuar bajo enojo y bajo orgullo. Llevó a los mismos israelitas a pelearse entre ellos. Y no murieron 2 ni 5, murieron 42,000 hombres de la tribu de Efraín. Algo que estoy segura que Dios no quería que ocurriera. Pero muchas veces permitimos que el orgullo dañe la unidad y destruya, ¿verdad?, la coinonía. Por eso es que tenemos que mirar todas las cosas que destruyen la coinonía y la paz y quitan, ¿verdad?, de alguna manera lo que es, ¿verdad?, esa armonía dentro del pueblo, hay que echarlo fuera. Y una de esas cosas es el orgullo, la altivez, el permitir, ¿verdad?, que la envidia y los celos dañen la unidad. Y somos nosotros, amados, los que perdemos. Somos nosotros los que luego sufrimos las consecuencias. Así que, ¿verdad?, espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida.
Mañana continuamos leyendo el libro de los jueces, gloria al Señor, y seguimos siendo edificados a través de su poderosa palabra. Así que Dios les bendiga a todos, les amo en el amor del Señor y a su nombre sea toda la gloria.